Entonces, de esta forma vamos a nosotros identificar lo que es una función polinomial de grado n. Vamos a ver que le vamos a llamar coeficiente principal o líder, va a ser el a sub n. ¿Cuál es el a sub n? El a sub n es el número que va a acompañar al de mayor exponente. A ese nosotros le vamos a llamar coeficiente principal. Los demás son coeficientes, pero el coeficiente principal es el a sub n que acompaña al x sub n, que va a ser el que va a tener el mayor valor. Ahora, nos dice que cuando la función 0, o sea, f de x igual a 0, es una función polinomial, pero esta no tiene grado y no tiene coeficiente principal. Entonces, nosotros vamos a ver, y es muy importante, vamos a ver acá, que una función 0, a esta es grado no se define. Ahora, una función constante. ¿Por qué le vamos a decir o por qué le vamos a llamar nosotros función constante? Aquí a la par les voy a poner. Aquí es como que nosotros tengamos una función constante. A no tiene que ser igual a 0. Esto es bien importante, que el valor de A no tiene que ser igual a 0 o que A, el, el coeficiente principal no tiene que ser igual a 0. ¿Por qué es importante eso? Les voy a dar un ejemplo ahorita para que digan por qué tanto repite el ingeniero que el coeficiente principal no puede ser igual a 0. Yo aquí voy a tener cualquier función, f de x va a ser igual. Entonces yo aquí coloco que 2x al cuadrado, no, perdón, el objetivo es demostrarles. Si yo coloco 0x al cuadrado más x más 5, ¿cuál contiene el mayor exponente? El mayor exponente lo contiene este, ¿sí? Porque es el exponente 2. Pero nosotros bien sabemos que cualquier número que sea multiplicado por 0 va a ser 0. Entonces, en realidad, esto nos quedaría con esta función, nos quedaría como x más 5. Entonces, en sí, ¿cuál es? Nosotros si lo dejamos como acá podemos decir que esta es una función de grado 2, pero como en realidad lo que nos quedaría es x más 5. Entonces, en realidad nuestra función va a ser una función lineal, que una función lineal es de grado 1. ¿Por qué de grado 1? Porque nosotros bien sabemos que acá tenemos un 1 como exponente. No se coloca, pero tenemos un 1. Entonces, por eso decimos que es de grado 1. Por eso es importante que el coeficiente principal, y nos lo denotan en todas las partes, que el coeficiente principal no tiene que ser igual a 0. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué esta función constante decimos que es de grado 0? Porque es como que nosotros en nuestra función tengamos a por x a la 0. ¿Ya? ¿Por qué x a la 0? Nosotros sabemos que todo número elevado a un exponente 0 nos va a dar igual a 1. Sabemos que x elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, pero como ya sabemos que es igual a 1, no se pone. Entonces, por eso es que nosotros solo ponemos a. Se obvia poner x elevado a la 0. Entonces, por eso decimos nosotros que es una función polinomial de grado 0. Ahora, una función lineal. Una función lineal es de esta forma. F de x es igual a x más b. El coeficiente principal va a ser a. Este ya sabemos que no puede ser igual a 0, no puede ser 0. X elevado a x. Cuando yo tengo solo x, yo tengo aquí un número 1 que obviamos ponerlo, ya no lo ponemos. Y aquí con este b ya sabemos que es x elevado a la 0. ¿Cuál es el que va a tener
el mayor exponente va a ser 1. Entonces nosotros le decimos que va a ser una función polinomial de grado 1. Ahora en una función cuadrática, por eso les decía que la semana 4 y 5 vienen de la mano, porque una función cuadrática es una función polinomial. ¿De qué grado va a ser esa función polinomial? Esta va a ser de grado 2. ¿Por qué de grado 2? Porque el mayor exponente que va a acompañar a la x va a ser el de grado 2, va a ser el número 2. Entonces esto nos dice que es una función de grado 2. Entonces es bien importante saber y definir el grado de un polinomio, que va a ser un polinomio de grado n, donde nosotros siempre vamos a empezar con una variable con exponente igual a 0, después va luego con 1, con 2 y así sigue aumentando hasta llegar a un exponente a la n. Cada uno de estas va a estar multiplicado por un número, donde cada número debe ser o pertenecer a los números reales, ¿sí? Que son todos los números que nosotros conocemos. Pueden ser números positivos, pueden ser números negativos, pueden ser números con decimales, etcétera. Son todos los números que nosotros vamos a conocer. Pero con la única condición y dato bien importante, y se los repito desde el principio, es que el número que está multiplicando al exponente mayor no debe de ser igual que 0, ¿sí? ¿Por qué? O si no pasa lo que les acabo de explicar. X a la 0, ya vimos que X a la 0 es igual a 1, por lo que solo queda el número y a nosotros a esto le vamos a llamar un término independiente porque no depende de ninguna variable. Entonces, ¿cuál va a ser el término independiente? Va a ser el término que no va a depender de ninguna variable. En la función constante, A va a ser mi término independiente. En la función lineal, B va a ser mi término independiente porque no va a depender de ninguna variable. Entonces, nosotros vamos a saber que esta es una función polinomial. Una función polinomial de grado n. ¿Cuál va a ser el grado n? Va a ser este, que va a acompañar al del mayor exponente. Este va a ser de grado n. ¿Por qué le decimos de grado n? Porque puede tener 4, 5, 6, 7, n puede valer 7, 8, 9, 10, etcétera, ¿sí? Entonces, donde y las perdón, todos los coeficientes van a pertenecer a los números reales, ¿ya? Esto dice, todos los coeficientes como a sub 0, a sub 1, a sub n a la menos 1, a sub n, va a pertenecer a todos los números reales. ¿Qué dijimos nosotros de los números reales? Que son todos los números que nosotros conocemos, ya que podrían ser números negativos, números positivos y números con decimales, siempre con la condición que a sub n, o el que está acompañando al de mayor exponente, no debe de ser igual a 0, ¿sí? Por eso a sub n no es igual a 0. Vamos a ver que n puede ser un número par o puede ser un número impar. Cuando hablamos de que n es un número impar, ¿a qué me refiero? Que el exponente sea 1, sea 3, sea 4, sea 5, sea 7, etcétera, y a sub n sea mayor a 0, ¿cómo así a sub n mayor a 0? O sea, el coeficiente principal sea un número positivo mayor a 0, por eso dice mayor a 0, porque a sub n no puede ser 0. Sí puede ser un número muy cercano a 0, pero tiene que ser mayor a él. Ya vimos eso cuando vimos desigualdades en lo que fue la clase de la semana pasada. Entonces, cuando pasa estas dos condiciones, que n es impar, el exponente es impar,
y el coeficiente principal es mayor a 0, vemos que va de menos a más en el eje Y, ¿sí? Viene de menos a más. Y la gráfica va a ser de esta forma. Ahora, ¿qué va a pasar? Si n es impar, pero el coeficiente principal es menor a 0. Cuando hablo menor a 0, como ven ahí, tampoco puede ser 0, pero sí puede ser muy cercano a 0 desde el lado izquierdo. O sea, un número negativo. ¿Qué va a pasar? Mi gráfica va a ser de esta manera, ¿sí? Que va a ir de más a menos. Aquí vamos de más a menos. Va a ir decreciendo y acá va creciendo. Aquí va de más, de menos, perdón, a más. Va de menos a más. Aquí va en creciente y aquí va decreciendo. Pero también pueden haber números pares, ¿verdad? Y cuando hay números pares, también cuando n es par, ¿de qué hablamos? Que puede ser 2, 4, 6, 8, ya conocemos los números pares, pero cuando este es mayor a 0, hablamos, y a veces muchos dicen, de la carita feliz. Es una parábola cóncava hacia arriba. Cuando tengamos estas condiciones, ¿ya? Cuando el coeficiente principal sea mayor a 0 y el exponente mayor sea par, vamos a hablar de una parábola cóncava hacia arriba. Y cuando sea par, pero el coeficiente principal sea negativo o menor a 0, vamos a hablar de una parábola cóncava hacia abajo. Una carita triste, le dicen otros, para irla identificando o ir relacionando. Entonces, como tiene datos negativos, está triste, entonces va a ser cóncava hacia abajo. Así lo pueden ir relacionando. Son técnicas de cómo pueden ir ustedes relacionando para el estudio. Entonces, esas son las formas de las gráficas que podemos tener nosotros en una función polinomial, teniendo coeficientes de mayor exponente pares o impares, con coeficientes principales mayores o menores a 0. Entonces, estas son las 4 gráficas que se nos puede presentar. Entonces, aquí si ustedes se dan cuenta, cuando es par y A es positivo, el coeficiente principal es positivo, va de un valor negativo a un valor positivo, de menos a más. ¿Sí? Aquí va decreciendo y después empieza a aumentar. ¿Qué pasa acá? Aquí viene y va creciendo, crece y cuando llega a su punto máximo empieza a disminuir. ¿Sí? Empieza a disminuir el valor. Que va, aquí va de menos a más y de menos a más. ¿Sí? Aquí va de menos, perdón, aquí va de más a menos. Aquí me equivoqué, disculpen. Aquí va de un valor grande y va a ir disminuyendo. Ya va disminuyendo en X y después va a ir de menos a más. Va aumentando. Y aquí va en X de menos a más y después en X va a ir de más a menos. Viéndolo desde el eje Y. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. ¿Sí? Nosotros vamos a ver que en una función polinomial, el dominio de las funciones polinomiales son todos los números reales, ¿sí? Ese va a ser el dominio de
de un polinomio. Son todos los números reales. Ningún número va a ser o va a indefinir o va a realizar, va a hacer que la función no exista. Entonces, una función polinomial va a ser continua en todo su dominio. Nosotros le vamos a llamar grado de una función polinómica al mayor exponente de sus términos. Aquí, en esta gráfica, ¿cuál sería el mayor exponente de estos términos? El mayor exponente de esos términos va a ser, aquí es como que yo tenga x a la 0, se recuerda, pero como no lo pongo, exponente 0, exponente aquí es como que lo acompaña un 1, exponente a la 1, exponente a la 2 y exponente a la 3. ¿Cuál es el de mayor exponente? Ustedes ven que el de mayor exponente va a ser este término. Entonces, ¿cuál es mi n? ¿Cuál es el grado n? ¿Cuál va a ser el grado de ese polinomio? El grado es 3, entonces n va a ser igual a 3. Entonces, ¿qué digo yo? Que es un polinomio de grado 3. Vemos que los diferentes son números, los coeficientes son números reales de un polinomio. Como vemos acá, un medio que es 0.5 puede tener decimales, puede ser negativos, puede ser positivos, etc. ¿Cuál es el coeficiente principal de esta forma? El coeficiente principal va a ser el que acompaña al de mayor exponente. ¿Cuál es? El del mayor exponente es este, entonces este va a ser mi coeficiente principal. Coeficiente principal y este es mi n, ¿sí? Entonces mi coeficiente principal va a ser un medio. Entonces ven, con las pasadas vimos de qué forma va a ser un polinomio, la gráfica de un polinomio de n impar, ¿sí? Entonces ustedes ven que tenemos esta forma, un n impar y el coeficiente principal o a es mayor a 0, ¿sí? Aquí tenemos que esto es mayor a 0. Vemos que eso es mayor a 0. Entonces, por eso es que va de esta forma, como vimos anteriormente. Entonces, nosotros sabemos que las funciones polinomiales pueden clasificarse en diferentes tipos según su grado de polinomio. Hay tipos de funciones polinomiales. Esto va a depender de la clasificación sobre el grado del polinomio. Pueden ver funciones constantes. Cuando hablamos de una función constante, es porque decimos que lo está acompañando a este es como que nosotros tuviéramos, y lo voy a explicar, a x a la 0. Y como esto, x a la elevado a la 0 o cualquier número elevado a la 0 va a ser igual a 1. Entonces esto me queda como a por 1. Y esto va a ser igual a a. Entonces por eso es una función constante. ¿Cómo se va a representar esta gráfica? La gráfica de una función constante se va a representar con una recta paralela al eje de las abscisas, ¿sí? Entonces vemos que es paralela a la de las abscisas. Una función constante. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no va a depender, ese término no va a depender del valor que vaya a tener nuestra x. Si x vale 1, A va a valer A. Si X vale 2, sigue valiendo A. Si X vale 3, sigue valiendo A. ¿Sí? A eso nos vamos a referir, que este no va a depender de la variable independiente. Entonces, eso es una función polinómica de grado 0. Porque 0 es el coeficiente de su X, como se los explicaba aquí. De ahí tenemos una función polinómica de primer grado. La de primer grado va a tener esta forma como mx más n, que siendo m la pendiente y n va a ser la ordenada.
Estas son de primer grado o de grado 1. Son funciones que están compuestas por una escala que multiplica a la variable independiente más una constante, ¿sí? Su mayor exponente es x elevado a la 1. Entonces, por eso es de primer grado, porque su mayor exponente va a ser 1, que es el que tendríamos acá escondidito, que ya nosotros no lo colocamos. ¿Qué va a ser m? M va a ser la pendiente. Todos sabemos que m va a ser la pendiente y n es la ordenada. Entonces, mi gráfica va a ser de esta forma, una lineal. ¿Qué pasa? M, como digo acá, es la pendiente, ¿sí? Vemos que es esto que tiene acá. ¿Ya? Y n es cuánto se va a desplazar en el eje Y, si va a subir o va a bajar. Ese va a ser mi ordenada. Si n es positivo, va a ir hacia arriba. Si n es negativo, va a ir hacia abajo. Y m va a ser que la pendiente, qué tan pronunciada va a ser. M entonces va a ser la pendiente y N es la ordenada o punto en donde corta la recta. Va. Según una función de primer grado, según los valores de M y N, también pueden existir tres tipos. Funciones afines. Cuando hablamos de las funciones afines, son funciones de primer grado que no pasan por el origen, ¿sí? Es decir, la ordenada no es nula. ¿Cuál es la ordenada? Es n. Entonces, como n va a tener un valor, no pasa por el origen. Va a haber un movimiento en el eje Y, ¿ya? No pasan por acá. Entonces, se va a desplazar ya sea hacia arriba o se va a desplazar hacia abajo. Están las funciones lineales. Las funciones lineales son funciones polinómicas de grado 1 que van a tener esta forma, en donde la pendiente va a tener un valor, donde m es la pendiente y diferente a 0. Y como no tenemos una ordenada, entonces esta sí va a pasar por el origen y va a ser de esta manera. Es una función lineal que pasa por el origen. Y también tenemos las funciones de identidad. Estas es un caso particular en funciones lineales, tal que a cada elemento X le hace corresponder este mismo valor. ¿Qué quiere decir? Que M va a ser igual a 1. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que cuando X vale 0, Y vale 0. Cuando X vale 1, Y va a valer 1. O sea, van a tener el mismo resultado. X y Y van a valer lo mismo. Pero también en esto no vamos a tener ninguna ordenada. Aquí n va a ser igual a 0. Entonces, estas vamos a tener en funciones lineales, en funciones de grado 1 se van a dividir en estas tres, en funciones afines, lineales e identidad. De ahí vienen lo que son las funciones cuadráticas. ¿Qué va a pasar en una función cuadrática? En una función cuadrática vamos a ver que se va a representar de esta manera. Son funciones polinómicas de grado 2, es decir, su mayor exponente es x elevado a la 2. ¿Cómo sé yo eso? C, x a la 1 y x a la 2. Ya no hay x a la 3. Entonces, ¿por qué? Eso está una cuadrática. Entonces, n, que el mayor exponente va a ser este, n, y a va a ser mi coeficiente principal, mi a sub n. ¿Sí? Entonces, la regla de las polinómicas es que a no puede ser igual a 0. No puede ser 0. ¿Cuál va a ser la gráfica de una función cuadrática? Como vimos, va a ser una parábola.
Va a depender de que si el coeficiente principal es positivo, es negativo, el coeficiente que o el valor de B también es positivo o es negativo, o el valor de C también es positivo o negativo, va a depender la forma que vaya a tener la parábola. Puede ser cóncava hacia arriba, puede ser cóncava hacia abajo, puede estar desplazado el vértice, puede estar desplazado hacia la izquierda o hacia la derecha, o puede estar desplazada hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué es el vértice? El vértice va a ser el punto, ya sea cuando es cóncava hacia abajo, es el punto más bajo de la parábola, ¿ya? Y cuando es cóncava hacia arriba, el vértice va a estar en el punto más alto de la parábola. Ya vimos cómo podemos ver si va a ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Si A es mayor a 0, es cóncava hacia arriba, y si A es menor a 0, va a ser cóncava hacia abajo. Entonces, eso vamos a ir viendo nosotros y definiendo cómo se va a ir moviendo o cómo se va a ir transformando lo que es una función cuadrática. Entonces, su representación gráfica va a ser una parábola. Ahora están las funciones cúbicas. Las funciones cúbicas, ya estamos hablando de una función polinómica de grado 3, que por lo tanto su mayor exponente es x elevado a la 3, ¿sí? ¿Cuál sería en esta forma? La ecuación de una función cúbica la vamos a tener representada de esta forma. Aquí vemos que el de mayor exponente, como hablamos cúbica, es 3, entonces n va a ser 3 y este es el a sub n, porque este es el valor que está acompañando al polinomio de mayor exponente, siempre con la misma condición que hemos venido hablando, que a no puede ser 0. ¿Cómo va a ser la forma? La gráfica es de esta manera. Nosotros aquí vemos que de esta forma se va a comportar una función. Esta va a ser la gráfica de una función cúbica. Entonces, vamos a ver. Las propiedades de las funciones polinómicas. Hay varias propiedades. Una es que la gráfica de una función polinómica corta al eje y en 0, a sub 0. Va a cortar al eje X un número de veces iguales o inferiores al grado del polinomio n. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver aquí en esta. ¿Cuántas veces corta X? Vemos que la corta 1, 2 y 3. ¿Por qué es de función? Entonces, iguales o menores. ¿Por qué puede ser menor? Porque puede que esta gráfica, la voy a poner en otro color, se desplace hacia arriba. Entonces, venga, corte acá, se venga para acá y baje y no corta aquí, sino que vuelva a subir. Entonces, solo la va a cortar una vez. Pero si nos lo indica, que es una propiedad. Pero, ¿qué pasa si yo vengo y en gráfico, digamos, acá pasa, así sube y vuelve a bajar? Lo corta 4 o 5 veces. Entonces, ¿qué pasa? No es una función cúbica. ¿Por qué? Ahí yo estoy graficando mal o estoy haciendo un mal procedimiento. ¿Por qué? Porque es una propiedad de las funciones polinómicas, que es donde corta el eje X el número de veces iguales o inferiores al grado del polinomio. Ahora, el número máximo y mínimo de una función polinómica es como mucho el grado del polinomio menos de 1, donde n a la menos 1. Ese va a ser el número de máximos y mínimos. ¿Cuáles son los números máximos y los números mínimos? Vamos a regresar a la gráfica. Aquí va a haber un valor máximo y aquí va a haber un valor mínimo. ¿Cuántos valores máximos y valores mínimos vamos a tener? Se lo voy a poner. En este punto voy a tener un valor máximo.
y aquí en este punto voy a tener un valor mínimo. ¿Cuántos tengo entonces? Tengo 2. Y como es de grado 3, entonces n a la menos 1 son 2. Entonces voy a tener 2. El número de máximos y mínimos en una función polinómica es como mucho el grado de un polinomio menos 1. Entonces sí se está cumpliendo. Está bien hecha mi gráfica. Yo así puedo ir verificando si una gráfica pertenece o no a una función polinomial. Vamos a ver que en las funciones polinómicas no existen asíntotas, ya que nuestra gráfica va a ser continua en todos lados. El número de puntos de inflexión es igual o menor a n menos 2. Si el grado de todos los términos fuesen impares, la gráfica sería simétrica respecto al origen de coordenadas, pero si todos los términos tuvieran grado par, la gráfica sería simétrica respecto al eje Y. Vamos a ver que en la gráfica de una función polinómica, la rama de la derecha será creciente, ¿ya? Cuando el coeficiente del término de mayor grado a su n sea positivo. Y esa rama será decreciente cuando a sub n sea negativo. Entonces hablamos de creciente, creciente cuando a sub n es positivo. Por eso les decía yo al principio, va creciendo, ya va de menos a más. Y cuando es negativo va decreciendo, que va de más a menos. En la gráfica, la rama de la izquierda será decreciente cuando se cumpla que el grado del polinomio n sea par y el coeficiente del término mayor del grado a sub n sea negativo. También será decreciente la rama izquierda cuando n sea impar y al mismo tiempo a sub n sea positivo. En el resto de los casos, la rama izquierda será siempre creciente y irá creciendo hacia arriba. Esas son las propiedades. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí está 2x al cuadrado más 2x más 1. El otro ejemplo es otro ejemplo es 7x a la 4 más 3x más 9. El otro es x más 1. Permítanme aquí, no sé. Y el otro es 8. Entonces, esos son los ejemplos que vamos a ver ahorita. Aquí vamos a solo ver ahorita un ejercicio rapidito para ver y que les quede en claro cómo vamos a analizar el grado de una función, de un polinomio. Entonces acá vamos a decir que encontrar el grado de los siguientes polinomios. Aquí lo que vamos a hacer es encontrar los grados de los siguientes polinomios. Este, que es el primero, ¿qué grado es? Vemos que tiene el de x sub 0, x a la 1 y x a la 2. Ya no hay más. Entonces, ¿cuál es el que contiene el de mayor exponente? Va a ser este término de acá. Entonces, ¿de qué grado es? Voy a ver que el grado de esta función es 2.
El grado de este polinomio es 2. Estamos en sintonía, podríamos decir. ¿Ya? ¿Cuál es el coeficiente principal? El a sub n. Cuando hablamos de coeficiente principal, va a ser 2 también, ¿sí? Porque 2 es el que acompaña al del mayor exponente. Así de sencillo, nosotros vamos a saber el grado de un polinomio y el coeficiente principal de este polinomio. Ahora, ¿qué pasa con el siguiente ejemplo? Está x sub 0, 3 a la x, pero no tenemos x a la 2, x a la 3, hasta x a la 4. Muchos podrían pensar, entonces esto no es una función polinomial, porque entonces no viene en secuencia, no viene x a la 0, x a la 1, x a la 2, x a la 3, x a la 4. Entonces aquí esta no es polinomial. Muchos pueden pensar eso. Pero ¿qué pasa? Es como que nosotros la querramos completar. La podemos completar para que nosotros tengamos una mejor visión de este ejemplo. Es como que nosotros tengamos 7x elevado a la 4 más 0x a la 3. Yo al 0x a la 3, cuando yo multiplico eso, se anula. Más, no estoy alterando ningún resultado. X a la 2 más 3x más 9. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el de mi mayor exponente? Entonces, ahorita sí van a decir, entonces, sí, ahorita sí ya tiene forma de un polinomio. No es lógico, o para qué vamos a poner x a la 3 si está multiplicado por 0. Eso ya se supone automáticamente, lo tenemos que suponer. Entonces, yo se los pongo para que vean que sí pertenece a un polinomio, pero está multiplicado a un valor 0, por eso se anula. Por eso es que uno de lo que indica un polinomio, una regla del polinomio es que el coeficiente principal no puede ser 0 porque automáticamente va a eliminar eso. No. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el que va a tener mi mayor exponente, el grado de mi mayor exponente? Va a ser este de acá. Lo voy a poner de otro color para que lo podamos diferenciar. Va a ser este de acá. Entonces yo aquí estoy hablando que el grado de este polinomio va a ser igual a 4. Y que el coeficiente principal va a ser igual a 7. Ahí. Así de sencillo, yo logro ver mi función polinomial. Grado 4, coeficiente principal, 7. Ahora, ¿qué pasa con esto? X sub 0 y X. Entonces, ¿qué grado va a tener este polinomio? Este va a ser de grado 1. ¿Y cuál acompaña o cuál va a ser mi coeficiente principal? Van a decir muchos, ahí no hay coeficiente principal. Claro que hay coeficiente principal. ¿Cuál es? Es 1. Lo que pasa es que nosotros ya no lo colocamos en matemática. Cuando es el número 1 acompaña a una variable, como en este caso x, no lo colocamos porque aquí es como que nosotros dijéramos 1 a la x más 1. Entonces sí tenemos un número, lo que pasa es que nosotros lo obviamos. En matemáticas se obvia ese valor, ese número, colocarlo a la par, pero automáticamente nosotros ya sabemos que ahí hay un número 1 escondido. Entonces sabemos que el grado es 1. Ahora, ¿qué pasa con este? 8. Ese no es polinomio, van a decir muchos, pero claro que sí es polinomio porque se recuerdan que es como que nosotros digamos que es 8x a la 0. Entonces eso es igual a 8. Entonces, ¿cuál va a ser el grado de este polinomio? Este va a ser 0. Mi coeficiente principal va a ser 8. Entonces, ¿con qué otro nombre le vamos a llamar a esto? Esto va a ser una constante, ¿sí? Esto va a ser una
constante. Vamos a poner los dos acá, constante. ¿Por qué va a ser constante? Porque independientemente del valor de mi variable, siempre mi resultado va a ser 8. X puede valer 1, X puede valer 2, X puede valer 3, que yo siempre como resultado voy a obtener 8. Entonces, por eso le voy a llamar yo constante. Aquí vemos otros ejemplos. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a hallar los coeficientes y vamos a hallar el coeficiente principal y el grado del polinomio. Ya sabemos entonces que el coeficiente que acompaña el coeficiente principal es el coeficiente que acompaña al término de mayor grado. ¿Qué va a pasar acá? Aquí yo tengo x a la 3 menos 7x a la 5 más 4 más 14. Luego tengo menos x al cuadrado menos x a la 9 más x a la 10. Y después tengo x a la 2 y al cuadrado más 8 más 9 más 7y. Entonces, acá, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo lo voy a resolver? Le voy a dar unos 3 minutitos para que ustedes lo hagan. Hállenme el de mayor exponente, el coeficiente principal y el grado de cada función de estas. Entonces realícenlo y después lo voy a realizar yo. Y miran si coincide. Entonces háganlo por favor y seguimos. Va. Yo creo que hasta que ya. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, vamos a hacer. Entonces, aquí en esta, lo primero que pueden hacer, si se les complica ver, porque muchos, aquí es X, es 3, N es 3 y todo. Pero si ustedes observan que el de mayor exponente es este que está acá. Lo único que no está ordenado. Entonces lo que podemos hacer nosotros de primero, como primer paso, es ordenar nuestra función.
Que entonces, ¿cuál es el de mayor exponente? X a la 5 y es negativo, entonces menos 7, X a la 5. Aquí lo único que yo voy a hacer es ordenarlo. Después sigue X a la 3 más X elevado a 3 más X más 14. Aquí lo que yo hice simplemente fue ordenarlo. ¿Por qué? Porque muchos se pudieron haber confundido y agarrar este. Y si agarraron este, está mal. ¿Ya? Porque el de mayor exponente es 5. Entonces, el grado de esta función es 5. Y el coeficiente principal de esta función es menos 7. Es negativo, menos 7. Como sabemos que el coeficiente principal pertenece a todos los números reales, a todos los números que nosotros conocemos. Puede ser positivos, negativos e incluso tener decimales. Ahí está. Así les tuvo que quedar el primero. Vamos con el segundo. Hacemos lo mismo. Ordenarlo. De primero es x a la 10 menos x a la 9 menos 4x al cuadrado. Ya lo tengo ordenado. Entonces, ¿cuál es de qué grado es este polinomio? Mi grado de polinomio es 10. ¿Y cuál es mi coeficiente principal? Mi a sub n va a ser igual a 1. Ahora aquí, ¿qué hacemos? Eso es lo que dicen muchos. Es que el ingeniero nos explicó lo fácil, pero aquí ya la miramos complicada. ¿Qué hacemos acá? Aquí lo que hacemos, sumamos los exponentes, ¿sí? El exponente, al final, va a valer 5. ¿Por qué? 2 más 3, 5. Aquí vamos a poner 2 más 3. ¿Qué estoy haciendo? Sumando los exponentes. Tengo 5. En tengo 8. 9. Y 7 más 1, 8. 8. ¿Cuál es el de mayor exponente entonces? Es el del 9. Y el del 9 pertenece a este. Entonces tengo que mi ecuación es de grado 9 con un coeficiente principal igual a 1. Así de simple resuelvo yo estos ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a recordar, vamos a hacer un recordatorio. Lo primero que nosotros vamos a recordar, perdón, ¿dónde estoy? Aquí. Es que una función polinomial de grado n siempre va a tener esta forma, ¿sí? Aquí tenemos nuestras funciones polinomiales que pueden estar compuestas por una o varios términos que se están sumando. Cada uno de estos términos vamos a tener un coeficiente por x elevado a un exponente. Un número multiplicado por x elevado a otro número y así hasta llegar a un número multiplicado por x elevado a la 0. ¿Sí? Como tenemos acá y llegamos hasta x elevado a la 0. Es muy importante que los números que están multiplicando a la x se le llaman coeficientes. Y a los coeficientes tienen que ser todos los números reales. En el último término, que es este que está acá, x a la 0 vale 1. Entonces cualquier variable elevado a la 0 es igual a 1. Entonces queda como o sub 0 y a este término le vamos a llamar término independiente, ya que no va a depender de la variable.
Entonces ya tenemos claro esto. Aquí tenemos otros ejemplos que se los voy a dejar yo ahí para que ustedes lo vayan resolviendo, ¿sí? Eso se los voy a dejar a ustedes como ejemplos para que los resuelvan, o ejercicios más que todo. Entonces, vamos a ver, entonces, que A sub 0 es el término independiente. Nuestra función va a estar representada de esta manera, donde n o el exponente va a ser mayor o igual a 0. Esa es una de las partes importantes de lo que es una función polinomial. Que el A sub 0 es un término independiente. Ya sabemos eso. Nuestra función va a tener esta forma, en donde n, que va a ser el de mayor exponente, el que nos va grado de nuestra función polinomial, pues tiene que ser mayor o igual a 0. No podemos tener como coeficiente un número negativo, ¿sí? No podemos tener como coeficiente un número negativo. Esto lo tienen que tener grabado, por favor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Este de acá, ejemplo, ¿es o no es? Otro, n, pertenece a todos los valores de z. Nosotros acá tenemos cosas muy importantes acerca de las funciones polinomiales. ¿Dónde es que eso quiero ver acá? Ah, no, aquí está. Cosas muy importantes de las funciones polinomiales. Que n debe ser mayor o igual a 0. Primero vamos a obtener que el grado de nuestro polinomio lo vamos a obtener buscando la x. ¿Cuál es el de mayor exponente? Perdón, va a ser este de acá, ¿sí? Este de acá. Este va a ser el de mayor exponente. Vemos que es mayor o igual a 0. Entonces buscamos cuál de estos tiene el mayor exponente y vemos que el más grande está entre el 3. Tenemos al 2 y el 0. El más grande es 3, por lo que esta función polinomial va a ser de grado 3, ya que el mayor exponente o el más grande que acompaña a x es 3. Entonces esta función es de grado 3. Esta función va a ser de grado 3. Ahora, en este, vemos que tenemos x8, x a la menos 2, menos 10. Es una expresión de una función polinomial, ¿sí o no? Esto no pertenece a una función polinomial. ¿Por qué? Porque n, el grado, el exponente, tiene que ser mayor o igual a 0. Este valor, esta función no pertenece a una función polinomial, porque el valor de n o el exponente más grande de la x, o que está en x, no puede ser negativo. Este tiene que ser mayor o igual a 0, ¿ya? Ahora vamos a ver este otro que tenemos acá. Acá tenemos otra función, que es otro punto bien importante, es que los valores de n tienen que pertenecer al conjunto de números enteros. ¿Qué quiere decir eso? Entonces ya sabemos, este no es función.
Este de acá sí es función. Ahora esta, ¿es una función o no es una función? Esta no es una función. ¿Por qué? Porque otro dato importante, este es un dato importante, que tienen que ser mayores a cero y tienen que pertenecer a los números enteros. N tiene que ser un número entero. Lo que sí puede tener decimales y puede ser negativo es el coeficiente principal, pero el valor n o el exponente tiene que ser mayor a cero y tiene que ser un número entero. Entonces, un medio no es entero. Entonces, este no pertenece a una función, ¿ya? Ya que n que acompaña a la x no puede ser una fracción, por lo tanto, no es una función polinomial. ¿Por qué? Porque esto, un medio, es como que yo diga 8 raíz de x, raíz cuadrada de x. Este ya es radical, no pertenece a un polinomio, ¿ya? Entonces, esto es clave para poder identificar una función polinomial. A sub n también no debe ser cero, el coeficiente principal no debe ser cero. Estas tres, ¿qué se podría decir? Condiciones son las que nos van a decir si pertenece o no a un polinomio. La función que nosotros estamos observando es o no un polinomio. ¿Cuáles son? Que el exponente debe ser mayor o igual a cero. Que el exponente debe pertenecer o debe de ser a un número, al conjunto de números enteros positivos, ¿no? Y que el coeficiente principal no puede ser cero. Ahí estamos entonces con... Aquí vemos el mismo. ¿Cuál es el grado de esta función? Les voy a decir. ¿Cuál es el grado de esta función? El grado de esta función es, tenemos el mayor exponente, es este que está acá, es 3. Ahora, vamos a ponerlo acá. N es igual a 3. Ahora vamos a ver este de abajo. El de abajo vemos que aquí está a la 0. O sea que el coeficiente principal sería 0. ¿Qué pasa acá? Esto se anula. Eso a mí me queda a la hora de trabajarlo como 8x al cuadrado menos 10. Entonces, ¿cuál es el grado de este polinomio? Va a ser 2. Así de sencillo. Aquí les voy a dejar determinar si las presentes funciones son o no polinomios. Entonces les voy a dejar estos como
Perdón, se cortó la... No sé qué pasó, por qué se cortó, pero yo creo que sí vieron la... Sí, sí estaban verificando. Porque aquí estoy viendo, buenas tardes, la última diapositiva. No sé por qué se canceló la reunión, pero ya estamos de regreso. Me están indicando que las últimas no se vieron, entonces la voy a volver a poner. Permítanme. No sé qué pasa a veces con... No sé si solo yo tengo problemas o no he aprendido a usar bien esto, pero vamos a hacer. Ahí está. Me están indicando que esta no la vieron. Esta era la última y las preguntas. Pues ahí estamos. Ahora vamos a seguir. Vamos a seguir con la siguiente, con la semana 5. Ahora la semana 5 vamos a ver lo que son las funciones cuadráticas. Quiero ver si sí se está transmitiendo. Sí se está transmitiendo. Ahí está. Sí se está transmitiendo, se está verificando. Bueno, vamos a ver las gráficas de una función cuadrática. Vamos a ver que una función cuadrática, el objetivo de la semana 5 es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala sea capaz de interpretar, identificar, analizar, aplicar los conceptos y procedimientos para graficar una función cuadrática. Vamos a ver que una función cuadrática se va a representar de esta manera. Vamos a recordar que esta forma es la que va a tener un polinomio, un grado polinomial. Y hablamos de que una función cuadrática pertenece o es una función polinomial de grado 2, como las que tenemos acá. Esto pertenece a una función cuadrática. Claro que sí es una función cuadrática. De grado 2, aquí vemos que tenemos grado 2. De grado 2. ¿Por qué? Porque nuestro mayor exponente es 2. Y acá también vamos a tener de grado 2. Vamos a ver nosotros, vamos a... Estas también son, vamos a ponerles acá. Esta de acá, vemos acá que el de mayor exponente es 2, entonces esta pertenece a una función cuadrática, es de grado 2. Esta que tenemos aquí, ¿pertenece o no a una función cuadrática? Esta que está acá. Pues la podemos trabajar. Aquí sabemos que es 2. Esto es como decir x más 1, ¿no? X más 1. Y hago exactamente lo mismo que hice en el anterior. Marcar acá 2, sigo yo trabajando. X por x al cuadrado, más x por 1, x. 1 por x, entonces sería más x. 1 por 1, más 1, más 1.
y eso menos 3. Entonces, esto va a quedar aquí, ahora multiplico, esto me va a quedar 2 como x al cuadrado más x más 1 a la menos 3. Lo multiplico, me queda 2x al cuadrado más 2x. 2 por x, 2x. 2 por 1, 2 más 2 menos 3. Sigo simplificando y me va a quedar como 2x al cuadrado más 2x. 2 menos 3 me va a quedar menos 1. Entonces, ¿es polinomial? Sí. ¿De grado 2? ¿Es cuadrática? Sí. ¿Por qué? Porque es de grado 2. Entonces ya vemos que es una función cuadrática. Ahora tenemos esta otra acá. ¿Es cuadrática? ¿Sí o no? Claro que es una función cuadrática. Solo que nosotros la tenemos que ordenar. La podemos ordenar como un cuarto de x al cuadrado más 9. ¿Es cuadrática? Claro que sí. ¿Por qué? Porque n es mayor o igual a 0. A sub n no es igual a 0. Y n pertenece a z, que z son todos los números enteros. ¿Es cuadrática? Sí. ¿Por qué? Porque es de grado 2. Sabemos que el coeficiente principal no va a importar si es positivo o si es negativo, si es un entero o es un o tiene decimales. Eso no nos va a importar, ¿sí? Este otro de acá es una función cuadrática. Claro que es una función cuadrática porque está elevado a la 2, pero n es mayor o igual a 0, pertenece a los números enteros positivos y no contiene decimales. El coeficiente principal es negativo, pero ese no nos indica si es o no un polinomio. Lo único que tenemos que saber nosotros es que el coeficiente principal no puede ser 0, pero de ahí puede ser cualquier otro número, tanto negativo, positivo o con decimales. Este de acá es cuadrática. Van a venir y la trabajan como hicimos la anterior y se van a dar cuenta que es cuadrática. Entonces la función cuadrática se va a representar de esta forma. Es una función cuadrática, es una función polinomial de grado 2. Entonces una función cuadrática es una función de la forma f de x es igual a x al cuadrado más bx más c, en donde a no puede ser 0. Es la misma condición que nosotros tenemos en una función polinomial. Esta es la definición de una función cuadrática, que sea a b y c números reales con a que no sea igual a 0. La función dada por f de x es igual a x al cuadrado más bx más c. Es una función cuadrática. Perdón. Eso se va a denominar como una función cuadrática. Vamos a ver las gráficas de una función cuadrática, porque vamos a ver lo importante. Son gráficas de una función cuadrática. Ya vimos que es una función cuadrática. Ahorita vamos a ver las gráficas de una función cuadrática. Eso es lo que se me olvidó y lo tomé en alto, como se me cortó el programa, por eso me puse a pensar qué pudo haber pasado. Pero de plano, ya pasó, tengo que seguir. Entonces es como graficarlas. Eso es lo que nos importa. Ya sabemos entonces cómo identificar una función cuadrática y que pertenece a una
función polinomial. Vamos a ver la simetría. De primero vamos a ver las simetrías, si es simétrica o asimétrica, la simetría en una función cuadrática. En una función cuadrática va a existir la simetría. ¿Por qué? Porque si yo corto acá en Y, yo hago una línea vertical y yo doblo, vamos a ver que coincide, pasa en los mismos lados. ¿Ya? A eso nosotros le vamos a llamar simetría. Es como que ustedes vengan y dibujen un rostro y cabal lo partan a la mitad de la nariz y lo doblan. Los ojos tienen que coincidir en el mismo punto, las orejas tienen que coincidir en el mismo punto. O como que yo venga y agarre una hoja, venga una hoja de papel y lo doblo exactamente a la mitad. Entonces van a ver que tiene que existir el mismo punto de un lado al mismo punto de otro. Aquí es como que yo dibujé la parábola en medio de la hoja y yo la doblé. Entonces, si yo lo pongo así en contraluz, voy a observar que las dos líneas coinciden. A eso yo le voy a llamar simetría. Este va a ser mi eje, ¿ya? Este va a ser mi eje. Este va a ser mi eje, a esto lo vamos a llamar eje, y a esto le voy a llamar vértice. ¿Cuál va a ser mi vértice? El punto ya sea más bajo cuando es cóncava hacia arriba. Puede ser cóncava hacia abajo. Va a ser igual simetría cuando yo lo parto a la mitad. Mi eje va a ser en el y mi vértice va a ser en la parte más alta de mi gráfica. Entonces yo voy a ver que cuando es cóncava hacia arriba, el vértice va a estar en el punto más bajo de mi gráfica. Y cuando es cóncava hacia abajo, mi vértice va a ser o va a estar en el punto más alto de mi gráfica. Aquí miro yo mi función cuadrática, ¿ya? Que se abre para arriba y cuando se abre hacia abajo, ¿ya? ¿Por qué se va a abrir hacia arriba? ¿Por qué se va a ir a abrir hacia abajo? Eso es lo que nosotros vamos o estamos viendo ahora. Entonces, vamos a ver acá que se abre hacia arriba cuando ax al cuadrado más bx más c. Mi vértice está en el punto más bajo. Mi eje se movió hasta acá, va a pasar partiendo el vértice, en el punto del vértice. Y ahora aquí vemos que se abre hacia abajo. ¿Por qué? Ya lo vimos que cuando el coeficiente es mayor a 0, va a ser cóncava hacia arriba. Y cuando el coeficiente principal, estoy hablando del coeficiente principal, cuando el coeficiente principal sea mayor que 0, va a ser cóncava hacia arriba. Y mi vértice va a estar en el punto más bajo. Cuando mi coeficiente sea menor a 0, va a ser cóncava hacia abajo o se va a abrir hacia abajo y mi vértice va a estar en el punto más alto. Entonces, ¿qué me va a indicar si se abre hacia arriba o si se abre hacia abajo? El coeficiente principal. Aquí vamos a ver un ejemplo. Luego, menos 1/2 de x al cuadrado más 3. Ahí está. Describa cómo se transforma la gráfica x al cuadrado en la gráfica de las funciones dadas. Bosqueje su gráfica. Mi función va a ser menos 1/2 de x al cuadrado más 3.
¿Cuál es la función original? Es x al cuadrado. Mi función original va a ser de esta forma, ¿sí? X al cuadrado. Esta es mi función original. Es la que va a representar una función cuadrática, una gráfica de una función cuadrática, ¿sí? Entonces, se obtiene mediante una compresión vertical de las gráficas. Nosotros vemos que tenemos un factor de 1/2. Cuando el coeficiente principal es 1/2, vemos acá, esta es la principal, la de 1/2 es la que está de color naranja. Vemos, ¿qué pasó acá? Vemos que en la gráfica se abrió, la parábola se abrió. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme nosotros nos acerquemos más a cero, o el coeficiente principal esté más cercano a cero, la gráfica o la parábola se va a abrir más. Cuando mi coeficiente principal sea grande, mi parábola se va a cerrar. Eso nos quiere decir esto. Esto nos lo dice el coeficiente principal. Va. Ahora, ¿qué pasa? El más 3. ¿Qué me dice el más 3? Este valor me dice cuánto se va a mover en el eje Y. Si 3 hacia arriba o si 3 hacia abajo. Este es positivo. Entonces me dice que se va a correr 3 posiciones hacia arriba. Entonces ya mi gráfica va a quedar de esta forma, como la moradita que tengo acá o lila. Pero ¿qué pasa? Que es cóncava hacia abajo. ¿Por qué? Porque mi coeficiente principal es negativo. Entonces es cóncava hacia abajo. Entonces se corre 3 hacia arriba, pero cóncava hacia abajo. Y de esta forma queda. Entonces así voy transformando yo mi gráfica, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo. Tengo esta acá. Entonces, esta es cuadrática positiva y cuando es negativo. Ahí está mi vértices, mis ejes, los vértices. Entonces, acá dice que cualquier función cuadrática ax al cuadrado más bx más c, donde a no sea equivalente a 0, puede escribirse de la forma del vértice. Esta forma es la que yo voy a colocar como forma de vértice, ¿sí? Entonces, la gráfica F es una parábola con vértice HK. El eje X es igual a H, ¿sí? Esta H que está acá es el eje X es igual a H, donde H, vamos a ver que H es menos B dividido 2A. Esto ténganlo bien en mente. Y K es igual a C menos A por H al cuadrado. Si A es mayor a 0, la parábola abre hacia arriba y si A es menor a 0, la parábola abre hacia abajo. Aquí vemos, entonces, A por X a la menos H al cuadrado más K. Esta es la fórmula normal de una cuadrática. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Tenemos 3x más 2. Aquí está mi parábola. Ya sé que es cuadrática. Entonces, vemos que este es el x. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿por qué se corrió a la izquierda? Porque mi ecuación es x a la menos h. Y aquí yo tengo como x más 2. ¿Qué quiere decir esto? X más 2. Es que el 2 en sí vale menos 2. Por eso es que esto se vuelve positivo. ¿Ya? Entonces, por eso es que h es menos 2. Entonces, el valor de h, voy a ponerlo acá. H va a ser igual a menos 2. ¿Ya? Entonces, por eso se corre en el eje X. 2, que es el que queda acá en esta forma.
Ahora vemos que se corre una posición hacia abajo, porque esto es lo que va a venir a ser cuánto se va a correr hacia abajo. ¿Sí? Es -1. Entonces, así de sencillo, guiándome yo con esta ecuación que es h menos k, y yo sé que h es el que está dentro de del paréntesis y k va a ser esta acá. Entonces, ¿cuál es mi vértice? Con esta ecuación, mi vértice va a ser h, k. Y h es esto. Y k es esto. Entonces, h va a ser, mi vértice va a ser -2, -1. Entonces me va a quedar mi gráfica de esta forma. Ahora, acá tenemos, nos dice expresar f en forma normal. B, trace la gráfica de esta forma. F de x. Entonces, aquí lo que voy a hacer de primero sacar un factor común. Fue lo que hice acá. Factoricé 2, saqué el 2 y me quedó x al cuadrado menos 6x. Cierro paréntesis más 23. Lo estoy pasando a la forma normal. De ahí lo que hago es venir y completar el cuadrado o despejar los términos. Completo yo el cuadrado. Voy a hacer x al cuadrado, que lo que me interesa es lo de adentro, lo del paréntesis. X al cuadrado menos 6x es igual a 0. Hago, complemento los cuadrados. ¿Cómo lo voy a complementar? Voy a dividir cada término entre el coeficiente principal. ¿Cuál es el coeficiente principal acá? Es 1. Entonces, x al cuadrado dividido 1 menos 6x dividido 1. Eso lo igualo a 0. De ahí sumar el cuadrado de la mitad del coeficiente de x. ¿Qué quiere decir esto? 6 dividido 3, que es sumar el cuadrado de la mitad del coeficiente de x. El coeficiente de x es 6. Entonces, 6 sumar el cuadrado de la mitad. ¿Cuál es la mitad? 6 dividido 2. Y el cuadrado sería, entonces me da 3. 3 por 3 me va a dar 9. Entonces ahí hice sumar el cuadrado de la mitad del coeficiente de x. Entonces me queda x al cuadrado menos 6x más 9. Ahí voy a complementar yo. Entonces me quedó, vamos a ver, de esta forma, x al cuadrado, me queda de x al cuadrado, voy a poner mejor el puntero, x al cuadrado menos 6x más 9. Entonces ya lo complementé, ahora lo coloco acá como 2x al cuadrado menos 6x más 9. ¿Qué pasa acá? Más 23, que es este valor que tengo acá, menos 2 por 9. ¿Por qué? Yo le estoy agregando este 9 acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Se lo tengo que restar acá. Aquí está sumando, aquí va a pasar a restar. Pero ¿por qué lo estoy multiplicando por 2? Por este 2 que tengo acá. Así yo no afecto mi resultado. Entonces lo hago de esa manera, los trabajo y esto ya me va a quedar cuadrática. Ya entonces me queda 2 paréntesis x menos 3 al cuadrado más 23 menos 18. Simplifico esto de acá y me queda como 2 paréntesis x menos 3 al cuadrado más 5. Esta es mi forma normal. ¿Ya? Ahí yo ya hice mi forma normal. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ya tengo mi forma normal. Sé que mi vértice va a ser en 3,5. Y me queda, ya dibujo yo acá mi gráfica. De esa forma, encontré yo mi vértice. De ahí, entonces, eso sería, les voy a dejar estos ejercicios para que los hagan ustedes. Si tienen dudas, hoy voy a hacer el grupo, entonces me pueden escribir dudas sobre estos ejemplos. Y yo sin pena se las resuelvo. ¿Ya? Está este, que es el ejemplo 4, el ejemplo 5,
Lo que tienen que hacer es lo que yo hice en el ejemplo anterior, pasarlo a la forma normal y después graficarlo. Entonces, estas van a ser las formas de las gráficas. Ahí dice ya después, compare las gráficas. Vemos acá, ¿ya? Vemos x al cuadrado y vemos aquí, vemos que es un tercio. Estamos muy cerca de cero. Entonces, la gráfica se abre, ¿ya? Y como acá estamos lejos de cero, la gráfica se cierra. O sea que entre más grande el coeficiente principal, mi gráfica se va a ir cerrando. Entre más cercano a cero esté, la gráfica se va a ir abriendo, o la parábola se va a ir abriendo. Aquí hay otro ejemplo, aquí para que ustedes le tomen ahí un pantallazo, porque cabal se nos acabó el tiempo. Si les toca el examen la otra semana, por favor, entonces, la otra semana no tenemos clases. Ahorita ya solo nos quedaban los ejemplos, pues ya no nos dio tiempo. Y si, ¿cómo se llama? La otra semana no toca examen parcial, sino que hasta dentro de 15, los voy a resolver estos ejemplos y vamos a seguir viendo la otra semana. O sea, si no les toca el parcial la otra semana, tenemos clases. Estos resuelvan ustedes, yo ya les doy la imagen acá. Tómenle un pantallazo ahí, rapidito, porque ya estoy sobre el tiempo. Este es el último ejemplo. Y estas son las preguntas. Entonces, lo más importante se los di, que fue la teoría, cómo graficarla, y muchas gracias por su atención. Disculpen por el pequeño inconveniente que tuve ahí, pero saben que siempre pasan cositas ahí que no sabemos. Entonces, muchas gracias por